Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al curso de Ecología. Este viernes vamos a hablar sobre las áreas protegidas. Entonces, es continuación del tema del viernes pasado. Hasta lo que veamos el día de hoy es que llega su evaluación parcial número 2. Entonces, por favor, presten atención. Habíamos platicado ya sobre las áreas protegidas. Ya habíamos comenzado con este tema. Entonces, pues sabemos que es una área protegida, es un territorio definido geográficamente y que ha sido designado, está siendo regulado y administrado con el fin de alcanzar objetivos de conservación. Conservar, manejar y restaurar los recursos naturales de un sitio con el fin de resguardar el patrimonio natural del país. Recordando que Guatemala es uno de los 19 países megadiversos que guardan el 70% de la biodiversidad del planeta Tierra. Entonces, es importante que hayan áreas protegidas y que éstas pues sean cuidadas, reguladas, administradas de manera correcta. Ok, esto ya lo habíamos trabajado. Sabemos que hay bienes y servicios que nos ofrecen, que podemos aprovechar de ellas y pues que son importantes para esos objetivos de conservación. Y en Guatemala tenemos muchos lugares de los que podemos hablar. Entonces, todo esto ya lo habíamos trabajado, los beneficios que nos traen, que nos brindan. Y sabemos que hay entidades destinadas a la conservación de las áreas protegidas. Una de ellas es el CONAP. Entonces fue creado por el decreto número 4-89 del Congreso de la República, donde está la ley de las áreas protegidas. Y esta respalda la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que es la responsable de administrar al SIGAP, que es el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y pues bueno, la conservación de la diversidad biológica del país. Y estas imágenes pues ya las había mostrado, tenemos muchos lugares que visitar en el país, que al final de cuentas son también lugares turísticos. Entonces, el tema del día de hoy son las categorías de manejo de las áreas protegidas. ¿Cómo se clasifican estas en el país? Entonces, vamos a comenzar de las más grandes para llegar a las más pequeñas. Entonces, tenemos tipo 1, parques nacionales y reservas biológicas. Son el tipo de categoría más grande del país. Son áreas relativamente extensas, intocadas por la actividad humana. Es decir, estas no es como que vayamos a construir ahí algo, no, sino que están tal y como han sido encontradas, que contienen ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna de valor científico y o maravillas escénicas de interés nacional o internacional. O sea, la diferencia con las demás es que estas van a ser de gran tamaño, extensas, como la biosfera maya, y con maravillas escénicas como la que están observando aquí atrás. Traten de recordar el nombre de este monumento. Está en el Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén, y este edificio es apenas una de las estructuras que podemos encontrar en toda esa ciudad maya, ¿verdad? Que es del tiempo del periodo clásico de los mayas, y este es el Gran Jaguar. Entonces es una de las muchas estructuras que vamos a encontrar allí. La maravilla de este parque nacional es que está siendo protegido para que no haya tala de árboles, para que no se roben pues las maravillas que vemos allí o los vestigios de la cultura maya. Se supone, ¿verdad?, que están protegidas para eso, la conservación biológica de la selva del Petén y la preservación de estos monumentos históricos, que al final son de interés tanto nacional como internacionales. Es decir, yo moriría por ir a Petén, pero no he podido viajar allí. Es uno de los lugares que me hace falta visitar, pero es maravilloso, ¿verdad? El ambiente selvático y estos vestigios de esa gran cultura que habitó nuestro país y, bueno, todos los países que formaron Mesoamérica en su momento. Pero entonces, estas son el tipo de áreas protegidas de mayor tamaño, los parques nacionales y las reservas biológicas. El Parque Nacional Tikal es un ejemplo de ellas.
Entonces nos brinda toda una maravilla. Como les digo, el Gran Jaguar es solo un edificio de los que hay en toda esa región, ¿verdad? Entonces, es un área extensa, selvática, se encuentra en Flores y San José, Petén, Guatemala. Entonces, esta área completa se preserva por los vestigios de la cultura maya y, por supuesto, por la maravilla biológica que es la selva de Petén. Animales como el jaguar que se habitan en esos lugares, pues tienen que ser protegidos. Entonces, este es el tipo de más grande. Luego tenemos también el número 2 que va a ser el tipo 2, biotopo protegido, monumento natural, monumento cultural y parque histórico. Entonces, este es el tipo 2 de áreas protegidas en el país. Y quiero que observen aquí al fondo, ¿quién nos está viendo? Es el quetzal, ave nacional de Guatemala, ¿verdad? Nombrado como símbolo patrio. Entonces, esta es un ave con una raíz cultural en Guatemala, ya que los mayas lo consideraban pues parte de sus deidades como como una de esas deidades, ¿verdad? Que era el pájaro serpiente, le llamaban. Entonces también pues va a estar en la cultura de otras civilizaciones de la misma, como de la misma etapa histórica. Entonces, pues lo podemos ver acá. Y lo coloqué de fondo porque hay una de las biotopos, que es el biotopo del Quetzal, que está diseñado para su preservación. Entonces, es parte de la categoría tipo 2. Entonces, este tipo de áreas protegidas son áreas que por lo general contienen uno o pocos rasgos naturales sobresalientes. Hay vestigios arqueológicos, históricos u otros rasgos de importancia nacional e internacional y no contienen necesariamente un ecosistema completo, o sea, son muy específicos. Está el biotopo del quetzal, que más que todo es para preservar el hábitat del quetzal y que sigan existiendo, ¿verdad? Entonces, no es una gran variedad como el Parque Nacional o la biosfera. Entonces, aquí se está protegiendo un ecosistema en específico que puede o no estar completo y aquí entran todos los sitios arqueológicos históricos, como las ruinas en Antigua Guatemala, aquí en Tecpan, Chimaltenango, que está Izimché, que fue una de las capitales de los cachiqueles. Entonces, tenemos lugares así con vestigios arqueológicos e históricos y rasgos naturales sobresalientes. Entonces, ejemplo, el biotopo del Quetzal. Y otro es el biotopo Chocón Machacas en Livingston y Zabal, cuya objetivo de preservación es para los manatíes. Entonces, no es que cuiden una serie de ecosistemas complejos, sino tienen un objetivo de preservación un poquito más específico. El biotopo Chocón Machacas intenta preservar el hábitat del manatí. El biotopo del quetzal, pues el hábitat del quetzal en las Verapaces. Entonces, tienen objetivos de preservación más específicos y también se distinguen porque no son áreas tan extensas como el Parque Nacional. Esas son áreas geográficas de mayor tamaño. Entonces, protegen un ecosistema completo o no, donde hay un vestigio, un rasgo natural distintivo, como el manatí, el quetzal, o también están los lugares históricos, ¿verdad? Donde hay ruinas y son parte de la arquitectura que hay que preservar. Dentro de esta categoría del tipo 2 entra también el monumento natural Semuc Champey, que está en Lanquín, Alta Verapaz. Entonces, es un monumento natural, ¿verdad? No es que el ser humano lo haya diseñado. Es una maravilla a nivel internacional, ha generado interés, ¿verdad? No solo guatemaltecos lo visitan, donde las aguas sobresale ese color turquesa que tienen esa cantidad de descensos, ¿verdad? Y las lagunetas naturales que se forman, entonces forman un paisaje, un escenario
bellísimo, es un monumento bastante visitado y pues que forma parte de los atractivos turísticos del país, ¿verdad? No solamente el objetivo de preservación, sino que podemos enfocarlo a la carrera de ustedes, que es el turismo, y hay que conocer estas atracciones, estos lugares que se pueden visitar y que atraen a turistas, a visitantes nacionales e internacionales, y no solamente conocerlo por ese hecho, sino que es parte de los lugares de preservación de la naturaleza guatemalteca, de esa riqueza natural que tenemos. Entonces, Semuc Champey es un ejemplo de ello. La siguiente, veamos, el tipo 3. La siguiente categoría es el área de uso múltiple, los manantiales, la reserva forestal y el refugio de vida silvestre. Si se dan cuenta, vamos de unidades bastante grandes, de áreas protegidas enormes como el Parque Nacional Tikal, a áreas cada vez un poco más pequeñas y más específicas. Entonces, estas pues siguen siendo áreas relativamente grandes comparadas con otras, y generalmente con una cubierta de bosque, ¿sí? Vamos a encontrar allí toda una cantidad de bosques que se preserva también, ¿verdad? Gracias a esto es que estas áreas protegidas pues se caracterizan también porque está prohibida la deforestación, la tala de árboles, la pesca ilegal, la cacería ilegal. Esos son los factores que se tratan de evitar, que se tratan de conservar eh, las entidades como el CONAP y otras más que, pues, incluso la Policía Nacional Civil tiene una división de turismo que es enviada a este tipo de lugares para ayudar a las instituciones como el CONAP a la preservación de estos lugares. Entonces hay una división relacionada con el turismo en la Policía Nacional Civil. Entonces son varias instituciones las que podemos pues encontrar encargándose de esto. El tipo 3 puede contener zonas apropiadas para la producción sostenible de productos forestales, o sea que de manera controlada sí se pueden obtener madera, agua, forraje, flora y fauna silvestre, pero de manera controlada, sin afectar negativa y permanentemente los diversos ecosistemas dentro del área. O sea que en estos lugares, de manera legal y controlada, sí puede haber tala de árboles. De manera ilegal, en exceso, eso no se puede dar. Pero como dice ahí, puede, no es que en todas se dé. Entonces puede darse. Por lo regular son áreas boscosas, pero al tener ríos, bosques, también se convierten en lugares de atractivo para la recreación. Y por ejemplo está el área de uso múltiple del río Sarstún en Livingston y Zabal, ¿verdad? Entonces este río atrae a personas propias de Izabal y de otros lugares, ¿verdad? Que visitan estas áreas de uso múltiple donde se puede, pues ahí sí, se puede llegar a hacer un churrasco, una reunión familiar, se puede ir a visitar, a pasar un domingo en familia. Eso es lo que tienen estos lugares. No todas se utilizan para lo mismo, ¿va? Las de área de uso múltiple, su mismo nombre lo dice, pues ahí se conserva, se preserva la diversidad, pero al mismo tiempo se puede usar para actividades humanas, siempre y cuando controladas. Pues un manantial no es como que se pueda hacer lo mismo, ¿verdad? De ahí se obtiene agua, eh, no es como que cualquier persona pueda llegar y vea que hay un manantial o son más comúnmente llamados nacimientos de agua, pues no es que pueda llegar y adueñarse de, no, sino que estos se convierten en áreas protegidas tipo 3. Igual las reservas forestales y los refugios de vida silvestre, ¿verdad? Donde se trata de preservar especies naturales que puedan estar en peligro de extinción y que necesitamos que sigan existiendo en su vida silvestre, en su hábitat natural.
Y tenemos otro ejemplo que es el refugio de vida silvestre Bocas del Polochic, que está también acá, que podemos ver que fue desde el 11 de junio de 1996 declarado como área protegida. Se caracteriza por esos extensos, pues, hábitats acuáticos donde podemos encontrar flores, no flores, sino flora propia de esos hábitats. Y por supuesto que al haber un ambiente acuático hay una diversidad de peces y eso atrae pues a aves pescadoras y otro tipo de animales, donde su mismo nombre lo indica, ¿verdad? El fin de esta área protegida es guardar la vida silvestre. O sea que en estos lugares no hay pesca, no hay cacería de manera legal, ¿verdad? La lucha siempre está contra los pescadores, cazadores ilegales, igual los que cortan los árboles de esa manera. Muy bien, este refugio de vida silvestre lo vamos a encontrar también en Izabal, ¿verdad? Desde 1996 es área protegida y pues se han creado diversos planes para poder preservar la vida silvestre dentro de esa área geográfica. Y pues allí vamos a encontrar que este tipo de ambiente es específicamente un humedal y está formado por la desembocadura del río Polochic en el lago de Izabal. Es decir, que el río Polochic es el que llega a desembocar al lago de Izabal y previo a desembocar en ese lugar es que observamos todo este humedal. Y bueno, ahí es todo un ecosistema, ¿verdad? Está en Izabal, Guatemala, está formado por bosques, llanuras inundables, que es esta región, y por supuesto los ríos, principalmente el río Polochic. Entonces, acá en este tipo de humedal, pues es incluso también se pueden encontrar manatíes. Entonces, por esa diversidad de especies que encontramos en el lugar, es que fue declarado área protegida. No es tan grande para poder ser un biotopo, ¿verdad? Entonces no está, es solo un ecosistema el que encontramos acá, el de los humedales. Y bueno, hay que recordar que esto es un solo ejemplo de las muchas áreas protegidas que podemos encontrar dentro de la categoría del tipo 3. Veamos entonces la siguiente. El tipo 4 ya es un poco más sencilla, ¿verdad? Es la área recreativa natural, parque regional y rutas y vías escénicas. Entonces aquí vamos a cambiar, ¿verdad? Ya no es tan grande, pero son áreas donde es necesario adoptar medidas de protección para conservar los rasgos naturales, sean comunidades bióticas y o especies silvestres, pero con énfasis en su uso para fines educativos y recreativos. Aquí entran todos esos lugares que están diseñados para la visita de miles de personas nacionales e internacionales para el turismo en sí. Entonces son áreas recreativas o parques regionales, ¿verdad? Entonces aquí siempre se mantienen el objetivo de conservación y para ello, pues hay que adoptar medidas de protección, ¿verdad? Se instalan letreros que digan no tirar basura, no alimentar a los animales, no cortar las plantas, algo así, ¿verdad? Hace toda la señalización para que las personas que visiten el lugar, pues tengan esos cuidados, esas medidas para poder preservar esos rasgos naturales. O puede ser, pues, una comunidad biótica específica, especies silvestres propias de esa región. La cuestión es que aquí la finalidad es educativa o recreativa. Entonces aquí, pues ya son áreas mucho más pequeñas que las anteriores. Y tenemos, por ejemplo, el Parque Regional Municipal Astillero San Marcos, que tiene una belleza escénica propia de toda la región montañosa del lugar
Entonces, así como este, hay varios, ¿verdad? Aquí estamos viendo el Parque Regional Astillero San Marcos, donde lo que principalmente va a tener son miradores, ¿verdad? Donde podemos observar toda la cadena montañosa de Guatemala, ¿verdad? Que por San Marcos está la Sierra Madre, podemos observar varias cordilleras allí. Entonces, toda esa belleza escénica es la que atrae a personas que van para recrearse allí. Y no es el único. Hay otro ejemplo que sería acá en Quetzaltenango, muy cercano a San Marcos, el Parque Regional Municipal de Sunil. Esta es un área bastante grande que pasa por lo que es el cementerio de Sunil. Podemos observar el volcán Santo Tomás de Pecul, el volcán Sunil, las fuentes georginas, que son tal vez uno de sus mayores atractivos, ¿verdad? Esa riqueza que hay allí de aguas azufradas, aguas termales que se mantienen a una temperatura gracias a las venas volcánicas que pues pasan por debajo de esos terrenos. Bueno, y aquí están viendo la municipalidad y la iglesia y todo, ¿verdad? Está hacia Cantel, es pasadito de Sunil. Miren, yo pues he visitado mucho Sunil porque ahí vive mi abuelito, pero no he tenido la dicha de poder ir a las fuentes georginas, llegando tan cerca, ¿verdad? Que son más o menos de Chimaltenango para allá, son 3 horas de viaje, pero es una maravilla que vale la pena descubrir, ¿verdad? Las fuentes georginas es un lugar pues precioso. Ha sido víctima, miren, todos estos lugares también están sujetos a los fenómenos naturales. Por ejemplo, durante un huracán, no recuerdo el nombre, si fue el Stan o fue el que estuvo antes, el huracán Mitch, que son los más famosos, vea, que han causado estragos en el país, pues las fuentes georginas también se vieron afectadas, prácticamente quedaron destruidas. Pero al ser algo que se origina de manera natural, pues se ha logrado recuperar ese territorio, ese lugar, ese atractivo turístico del país, esa área protegida, porque al final sigue siendo un área protegida. Dentro de todo este territorio, pues se mantienen los objetivos de preservación, conservación de las especies, del lugar turístico, y sirven pues de atracción y recreación para los guatemaltecos e internacionales que quieran visitar. Entonces, estos son dos ejemplos de área protegida de categoría 4, donde entran todas las áreas recreativas naturales, parques regionales, rutas y vías escénicas. Por ejemplo, en alguna carretera donde se pueda observar algún lugar hacia lo lejos, pues siempre vamos a encontrar un mirador, como el que está antes de llegar al lago de Atitlán en Sololá. Hay un mirador donde uno se puede detener y observar la maravilla del lago y los volcanes. Y yendo hacia la capital está el mirador también, que está antes de llegar a Misco. Entonces, o ya es parte de Misco, si no estoy mal. Hay varias rutas y vías escénicas, ¿verdad? Donde se observan paisajes naturales, pues se aprovecha para llamar al turismo. El siguiente es el tipo 5, que es la reserva natural privada. Aunque no lo crean, en Guatemala muchas reservas naturales son de este tipo, ¿sí? Son privadas. Estas áreas pues tienen el mismo objetivo de preservación que he mencionado ya varias veces en lo que va del video, pero a pesar de ello, pues son propiedad de personas individuales o jurídicas particulares, ¿sí? No son propiedad del Estado. La mayoría de áreas protegidas que hemos visto anteriormente son administradas por el Estado, por los gobiernos municipales o departamentales, pero siguen siendo parte del Estado. En cambio, estas son de personas individuales o jurídicas que pues tienen un terreno donde se encuentra algo de atractivo natural, ríos, bosques, y pues deciden convertirlo en una reserva natural. Se adhieren al SIGAP, que es el Sistema de Áreas Protegidas, y tienen la misma finalidad, ¿verdad? Entonces, acá los propietarios destinen voluntariamente y durante el tiempo que estimen. Es decir, puedo tener un terreno con todo esto que están viendo de fondo y yo decido si se convierte o no en reserva natural.
y por el tiempo que yo quiera, porque es ahí sí que de carácter privado y la propiedad privada, pues tiene cada quien, solo el propietario tiene los derechos de ese lugar. Entonces es voluntariamente y por el tiempo que quieran a la conservación y protección de hábitats para flora y fauna, así como comunidades bióticas o rasgos del ambiente. Es decir, que aunque haya allí pues algo que proteger de la biodiversidad, queda en manos del dueño el tiempo que se destine para este objetivo de preservación y protección. Obviamente, al ser un lugar con ese atractivo natural, pues obtienen una ganancia, ¿verdad? Se cobra una entrada y todo. Entonces, muchas personas que tienen reservas naturales privadas, pues las mantienen así, con el objetivo de protección a los hábitats y al mismo tiempo, pues un ingreso con las personas que llegan a visitarlas. Un ejemplo de ello es la Reserva Natural Primada Ram Sul Purulá en Baja Verapaz. O sea, esta no es del estado, pero presenta las mismas condiciones como vimos en Semuc Champey, ¿verdad? Es agua turquesa, ríos, bosques y pues bueno, ahí podemos encontrar más cosas como chalets diseñados para el turismo y las personas que lleguen allí. Entonces, estas dependen de, ahí sí que la voluntad de las personas dueñas de ese lugar, de esa área, de ese terreno. Y bueno, aquí podemos ver varias, ¿verdad? Donde se generan estos ambientes naturales que pues tratan de preservar esos ríos, esos ambientes naturales, pero ya con diseños pues más propios, ¿verdad? Por ejemplo, las cabañas, chalets, comedores, restaurantes, ya podemos encontrar todo eso dentro de esa área protegida. Esta que estamos viendo sigue siendo la Reserva Natural Privada. Ram Sul, Purulá, en Baja Verapaz, es esto mismo que estamos viendo acá. O sea, tiene el atractivo natural, pero ya algo más que la entidad privada ha decidido colocar, ¿va? Restaurantes, cabañas para que las personas lleguen a dormir allí. Y bueno, ya incluso hoteles de lujo podemos encontrar dentro de estas reservas naturales de carácter privado. Y muy bien. Bueno, había dicho que habíamos comenzado de la más grande a la más pequeña, pero realmente nos queda esta, que es el tipo 6, que va a ser la más grande de todas y va a tener una importancia no solo para el país, ¿sí? Esto ya es a nivel mundial. Entonces, la reserva de biosfera es el tipo 6 y esta pues es la más grande de todas, que son áreas de importancia mundial en términos de sus recursos naturales y culturales. Son lo suficientemente extensas para constituir unidades de conservación eficaces que permitan la coexistencia armoniosa de diferentes modalidades de conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos. Sostenible significa que se cuide el ambiente natural, que se genere un recurso económico, que se cuide el factor social, todo de la mano, ¿verdad? Generamos ingresos, pero sin dañar el medio ambiente. Eso es sostenible. Así debiera de ser toda nuestra economía, pero no es tan así. Entonces, Guatemala cuenta con una biosfera, ¿sí? Que es la biosfera maya. Ahí entra, dentro de ella podemos encontrar el Parque Nacional Tikal, ¿verdad? El Parque Nacional es una región más pequeña que está dentro de toda esta biosfera que es toda la selva de Petén. Esa es un área tan extensa que se puede clasificar como biosfera. Entonces, aquí es el tipo más extenso y hay toda una conservación de recursos naturales y culturales. Por ejemplo, la biosfera maya, su mismo nombre lo dice, se trata de proteger los vestigios de esa cultura en nuestro país, aunque los mayas obviamente no habitaron solo Petén. Aquí en Chimaltenango están las ruinas de Isinché, está en Caminal Juyú, en cerca de la capital. Bueno, hay muchos lugares con vestigios de la cultura maya y se tratan de proteger, pero la mayor cantidad la vamos a encontrar en Petén. Y para que puedan observar la grandeza de estas, vamos a ver acá
la reserva de la biosfera maya, es decir, toda esta extensión de las selvas en Petén. Y pues ahí vamos a encontrar ecosistemas completos, un bioma completo que es la selva en Petén y muchas especies en peligro de extinción, ¿verdad? Como el jaguar que estamos viendo acá, el mono aullador, el zaraguate que llamamos comúnmente, el mono capuchino y bueno, otras especies de primates que podamos encontrar en esa selva, ¿verdad? Este de acá abajo creo que no es el aullador es un poco más robusto y totalmente de pelaje negro. Y sí, por algo se llaman aulladores ustedes, como hacen de bulla. Pero bueno, todo este territorio que ustedes están observando aquí es de lo que constituye, bueno, una pequeña parte de todo lo que constituye la Reserva de Biosfera Maya. Es un lugar de importancia a nivel internacional, no solo para Guatemala, biológicamente es un lugar que hay que preservar, ¿verdad? Para el mundo. Ahora bien, miren, en Guatemala lastimosamente hay acciones que se enmascaran de accidentes. Hace unos años hubo un gran incendio, han habido incendios múltiples en este lugar y que han acabado con parte de la reserva, ¿verdad? Aquí se obtiene mucha madera, supuestamente debiera de controlarse, pero aún se da, ¿verdad? Entonces es bastante triste perder territorios como estos, que aún ante la ley están siendo protegidos. Hay una ley que respalda esto, hay entidades nacionales que debieran de administrar, regular y conservar estas áreas, pero lastimosamente aún hay muchos intereses económicos que destruyen estos territorios. Entonces, los incendios en la biosfera maya es algo bastante triste que se ha dado. Entonces, también tenemos la reserva de la biosfera Sierra de las Minas, que es todo el territorio que están observando, donde hay especies de felinos un poco más pequeños y, por supuesto, pues muchos ambientes como el que están observando acá en la esquina. Entonces, estos son las grandes reservas que vamos a encontrar en el país. Bueno, entonces acá nos vamos a quedar para esta clase. En la próxima terminamos de ver algunos detalles sobre las reservas biológicas y pasamos ya al tema de ecoturismo, que sería lo que continúa luego del sistema de clasificación de las áreas protegidas en Guatemala. Actividad regulada por el CONAP y el SIGAP, que es el Sistema de Áreas Protegidas del país. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Por favor, repasen esto para poder realizar su examen parcial número 2 el próximo viernes. Se va a habilitar en este horario para que puedan resolverlo. Entonces, el sistema que se va a utilizar para el parcial es el mismo que utilizamos para el número 1. Entonces, todo va a estar publicado en la sección de anuncios de GEDUCAR. Entonces, por favor, revisen en este horario a la 1 GEDUCAR, la sección de anuncios, y allí van a encontrar el link del desafío, que es el parcial número 2. Entonces, por favor, es la misma modalidad que usamos para el número 1. Va a estar habilitado según el horario que se indique en el anuncio. Entonces, jóvenes, les deseo que tengan un buen fin de semana y aquí damos por terminada esta clase.